Lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a venir al programa, a hablar de economía o no, porque nunca se sabe con él, pero sí que sabemos que va a pasar algo bueno. Enric Montesa, buenas tardes y bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Marina, muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo estás? De maravilla. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? De lo que queráis. Hay un congreso, ¿no? Segunda edición del congreso Smart Primary. Hubo una maravilla de congreso y además he venido súper acompañado por las organizadoras. Que son Nieves Gallego, gerente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana; Angélica Gómez también ha venido, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia; también Regina Monsalves, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de Valencia y presidenta del Colegio de Agrónomos y Castellón, y a Enrique las acompaña. Un aplauso para todas ellas. Oye, ¿por qué os estáis riendo? ¿Lo he dicho todo mal o algo? ¿Lo he dicho mal? Ah, pues el aplauso. Otro aplauso, por favor, para ellas, por favor, que provoca alegría. ¡Vamos! Claro que sí, eso está bien. Bien. Las ingenieras técnicas industriales, las decanas del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos, todo esto que parece tan serio, también se divierte. Sí, hombre, se lo pasa muy bien. Importantísimo. Vamos a pasar lista. Nieves Gallego, ¿quién es? Yo. Nieves, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muy bien acompañada, por cierto. Gracias, muy contenta de estar aquí para hablar de Smart Primary. Qué bien. Oye, y además, Enric, nos encanta porque te bien acompañas y son todas mujeres. Sabes que en el programa tenemos un área semanal dedicado al papel de la mujer en el empleo y la verdad que nos alegra mucho que vengas acompañada de todas mujeres. Me doy cuenta del color del boli que utilizas. Sí, color del boli. También es muy feminista. Sí, ¿verdad? claro. Claro. Sí, está muy bien, está muy bien. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Soy yo. Buenas tardes. Y nos falta Regina o Regina. Regina. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pero ya no existen los peritos. Por eso me reía. Es ingenieros técnicos agrícolas y graduados en ingeniería agronómica. Ahora se llama graduados en ingeniería agronómica. Vale, todos ya son graduados en ingeniería eléctrica, mecánica, de telecomunicaciones. Ahora son graduados en ingeniería en vez de ingenieros. Graduados, pues rectificamos, fenomenal. Llegó Bolonia y nos lo cambió todo. Sí, ¿Cómo? Que llegó Bolonia y nos lo cambió todo. Ah, bueno, es verdad, claro. Las diplomaturas, las carreras, los peritos. Bueno, sí. Pero sí se sigue técnicos. diciendo, o sea, la gente dice un perito, ¿no? Llaman un perito. El perito es el profesional que hace una pericial, pero como profesión en sí... Ya no. Ya no. Contadme, ¿cómo es vuestra profesión? ¿Cómo va la economía? Nieves, por ejemplo, ¿cómo va la economía? Que siempre hablamos un poquito de economía, ahora hablaremos del Congreso. ¿Cómo va la economía? ¿Va mal? ¿Sube todo? ¿Sube la lista de la compra? ¿Sube la gasolina? No tenemos ni idea de economía. Cuéntanos tu opinión. La economía va fatal porque sube todo, pero mi sueldo no sube, ¿no? No, ni el tuyo ni el de nadie. Lo que está bien es que está subiendo el dólar y eso me viene bien, porque me voy a ir de viaje este verano a Estados Unidos, con lo cual, y tengo dólares, con lo cual me va a venir bien. Y tienes dólares. En lugar de gastarme los euros de aquí que me den menos, me voy a gastar lo que tengo allí. Sí, la verdad es que sí. Enrique, ¿cómo va la economía desde que no nos vemos? Bueno. Va, más o menos va. Más o menos va, punto, ¿no? Va que no es poco, ¿no? Sí, Angélica. Bueno, nosotros en el sector nuestro, que al final, claro, nosotros estamos en el sector industrial, entonces nosotros la verdad es que sí notamos que tenemos más trabajo. Lo que no sabemos si es una inercia de lo que se ha ido generando o es algo que tendrá estabilidad, pero bueno, cruzamos los dedos para que sea que realmente la gente tiene ganas y sobre todo que los políticos acompañan las ganas de las empresas, porque es importante también que acompañen pues todas las iniciativas privadas para que pueda salir el país de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y que seguimos viviendo. Sí, que apoyen un poco a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas, ¿no? Que vivimos ahogados. Cierto. Regina, ¿cómo va? Bueno, el sector agro es un mundo aparte, porque lógicamente repercute luego directamente en la cesta de la compra. Y por desgracia los insumos se han multiplicado este último año por 200. No hemos duplicado, sino hemos triplicado el precio. Estamos hablando de todo lo que son abonados, todo lo que son tratamientos. De repente ha multiplicado directamente por 3.
Y luego lo que son, lógicamente, igual que todos, el precio del gasóleo, el precio de las energías. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que luego parece mentira, pero es un lujo el comer. O sea, hemos visto cómo no hacemos más que ver en las noticias un 25% en cualquier alimento. Y eso aguantando muy mucho por parte nuestra o sea, por ejemplo, todo lo que son gasóleos y todo esto lo estamos asumiendo pensando que administración algún día pues dirá vamos a haceros una bonificación, unas ayudas. Llegan, pero llegan muy tarde. Y bueno, pues la economía nuestra va así, aguantando, pero es un sector complicado y que no queremos que repercuta más porque sabemos que al final quien lo va a pagar es el consumidor y que tiene que comer todos los días y realmente estamos muy agobiados. Pero bueno, tirando, muy ilusionados por lo menos con los fondos Next Generation y la digitalización del sector. Dicho sea de paso, ¿qué es esto? Dicho sea ¿Los fondos? De los fondos Next Generation, Europa ha destinado unos fondos, pues obviamente para la recuperación de todos los países y ha aprovechado y nos ha metido a todos pues la necesidad de sostenibilidad medioambiental, transición energética, igualdad de género. Se ha aprovechado y ha metido las ODS con calzador en el sentido de que lo que va a primar son todos estos, ¿no?, hitos que se quieren conseguir para el 2030, que vamos un poquito, las ODS ya, son para el 2030 y yo creo que vamos un poco justitos, ¿no? Un poco muy justitos. Ahora pues eso, a ver si nos ponen el premio, la zanahoria delante y decimos a por ello, pero entonces, realmente... Que también ha subido la zanahoria, por cierto. Todo. Sí, es cierto. Es verdad, la bolsa que antes sí. te costaba 0 con algo, pues ahora casi 2 euros. Exacto, no, si es lo que estábamos hablando, o sea... ¿Qué opinas de todo esto, Enric? Pues con referencia a los fondos de Next Generation, la próxima generación, fue una partida enorme de la que se habla mucho, sí, y que la verdad es que es difícil de ver cómo llega todo ese cargamento de 175.000 millones. Se habla mucho, pero se concreta poco, ¿no? Básicamente, esos 175.000 millones, que son hasta el año 2025, me parece, van destinados principalmente a dos ámbitos. Lo que llaman el Pacto Verde o el Green Deal, y eso es un 40% más o menos de esa cantidad, y la otra va dirigida a lo que es la transformación digital, que es el foco del congreso del que os hablé el otro día, y que se celebró en Alicante la semana pasada, y cuyo nombre es Smart Primary. Tengo que decir que fue Angélica, que está aquí, quien lo inventó. Bueno, y luego quieren que no les aplaudamos. Pero luego se ríen porque aplaudimos. Bueno, realmente surge o sea, no me quito mérito, pero realmente la propuesta surge de la transformación digital del sector de telecomunicaciones y del sector primario, obvio, que es la agricultura. Yo, por supuesto, todo lo que es logística, transporte, empresas asociadas y, por supuesto, transformación digital, estamos ahí. Pero yo creo que ellas son realmente las impulsoras del movimiento. Que hable Nieves. Vimos la necesidad, vimos que estaban los fondos Next Generation, y una oportunidad única para juntar digitalización y sector primario. ¿Qué podíamos hacer con todo eso? Pues nos juntamos 7 colegios profesionales, que en un principio no teníamos mucho que ver y que se dice pronto, pero la unión hacia la fuerza, qué bonito, es verdad. Sí, y los sectores tan diferentes que parece que no pueden llegar a tener ningún punto en común, de repente te tocas y dices, oye, pues va a ser que tenemos muchos temas. ¿Y qué cosas en común? O sea, esa digitalización, que es una palabra tan rimbombante y tan bonita, que suena muy bien, y que en algunos sectores se entiende fácilmente, aplicado al campo, a la agricultura, a mejorar, ¿en qué casan o dónde se encuentran esos dos? Se encuentran en todo. Porque tú puedes digitalizar desde un campo de naranjas pequeñito como el que tengo yo, que puedo saber el riego que le están haciendo o el abono que le están poniendo con una aplicación que llevo en el móvil, desde los recursos hídricos, que estamos hablando ya de temas más importantes, mucho más grandes. Y podemos también hablar de todas las energías renovables que son aplicables al sector primario, y todo eso lo podemos gestionar de una forma digitalizada, que digitalizada es la palabra que está en boga, pero que realmente lo que hace es que todo eso no esté
datos, no tengamos datos sueltos, información dispersa, sino que tengamos unas soluciones que te permiten hacer que sea mucho más eficaz y mucho más tener unos resultados que sean viables, que puedas analizar, que puedas saber hacia dónde tienes que ir, y todo eso te lleva a mejorar el rendimiento y mejorar cualquier solución que puedas aplicar. Y parece que no, pero la tecnología está ahí para ayudar y solamente la vemos en casa porque tenemos un montón de aparatejos. Exacto. Y creemos que todo acaba ahí, pero realmente todo eso, toda esa tecnología y todo el conocimiento se puede aplicar en cualquier sector. Yo creo, Jordi, que la mejor forma de contestarte sería explicar los premios que se dieron la semana pasada. Entonces a mí me encantó mucho la empresa esta startup. Premios a la innovación, déjame que sitúe premios a la innovación en el Congreso Smart Primary, que es de lo que estamos hablando, en su segunda edición, con la entrega de estos premios a la innovación, ¿no? Entonces era formidable porque prácticamente al agricultor le llegaba por WhatsApp lo que tenía que hacer. Entonces, claro, es que ahora, claro, es verdad. Entonces, no, y se entiende por lo que ha explicado Nieves, ¿no? Por ejemplo, si ha llovido mucho más de lo habitual, pues a lo mejor se adapta, ¿no? Exacto, al contrario, o si no sé, Regina hace cara así como que no lo ve. Es que Regina es la que sabe, entonces. Regina conoce la aplicación de Tulp Agro, que es la aplicación que conoce Enric. Sí, Enric, espera, que quiero que acabe Enric porque no me acabo de explicar. No, simplemente deciros que cuando se habla de transformación digital, tú puedes transformar digitalmente la escuela, por ejemplo, o el hospital, o hasta inclusive a los taxistas, o el reparto de comida. Entonces, cuando lo llevas al ámbito de la agricultura, hay tantas cosas que se pueden gestionar mejor. Como decía Nieves hace un momento, el agua, el 80% del agua que se consume, la consume la agricultura. Y por eso las naranjas y todo eso están tan buenas, porque están. Entonces, la semana pasada, aparte que se hizo en un sitio fantástico, que es el Museo de Arqueología del Marc, de Alicante, al final se reconoció la creatividad y la innovación de una serie de empresas, y a mí me gustaría que Regina nos contase un poquito más cómo funcionaba, porque tú tienes, Regina, en el Colegio de Agrónomos. Claro. A mí me gustó muchísimo esa startup que llegaba de Málaga y que fue, bueno, todo el mundo conoce WhatsApp. Entonces el agricultor llegaba a través de WhatsApp lo que tenía que hacer, si tenía que ir a regar, si tenía algún tipo de problema, y decía el emprendedor, bueno, no a todos los agricultores les va bien que les digamos lo que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno. Regina, adelante. Bueno, la verdad es que el tema de la digitalización para la agricultura es todo un reto, porque si hay un sector reacio a hacer un papel, es el sector agrícola. Es un sector que se mete, que trabaja en el día a día, pero que eso del papeleo, que eso de las gestiones es como menos. Para los que están en un despacho, y nosotros estamos en el campo, ¿no? Entonces, después de estar muchos años trabajando con cuadernos digitales, que era como querer trasladar toda esa gestión, por ejemplo, que se ve muy clara en las industrias y donde tú dices, he producido tanto y he hecho tanto, tú le dices al agricultor que parece que lo estás autoevaluando. Claro. Dice que me está haciendo un examen, que tengo que hacer el cuadrante este, a mí déjame. Que cuando he entrado en la parcela, cuando he salido a almorzar, vamos a decir cuando he salido a almorzar. Entonces, si nos mentían en esos datos, veíamos que era lo normal. Que eso era imposible, Que todo lo que salía de ahí, todas esas medias, pues no tenían sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo poder actuar? Claro, nosotros en el día a día empezamos a pensar, en lugar de que el agricultor meta los datos, al agricultor le vamos a quitar de esa faena, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con otra herramienta mucho más digital y mucho más, nosotros le llamamos casi el gran hermano, que es el satélite. Ah, claro. Y es el satélite el que va dando vueltas, y nosotros lo que preparamos ya son algoritmos. Con esos algoritmos vamos midiendo pues el riego, vamos midiendo la nutrición de la planta, vamos midiendo la nutrición del suelo, vamos midiendo la salud de la planta. ¡Qué maravilla, oye! Y entonces le vamos chivando, le hacemos como sutilmente. Esto es como cuando quieres adelgazar. ¿Quieres llegar al máximo de rentabilidad de tu finca? Estás en un 60%. Y se lo ponemos ahí como un reto. Y ya dice, uy, yo quiero llegar al 90%.
¿Qué pasa? Que además se lo mandamos a las 7 de la mañana, a la hora del cafetito en el bar. Y ya hay un pique entre los que reciben el mensajito y uno está al 60 y otro al 40. Porque es parcela a parcela. Quiero decir, las parcelas están geolocalizadas, georreferenciadas, entonces tu información y la del vecino no se parecen nada. Claro. E incluso si tienes un problema de una plaga, puede que la tengas en una parcela, pero en las 5 restantes no la tienes. Entonces yo te voy a decir, como estás en Umbría, como tal, yo tengo un Big Data que me dice, ese problema lo puedes tener si se junten todos estos causas, ¿no? Entonces, oye, yo creo que puedes tener hongos y ¿has visto por casualidad estos síntomas? Y te mando una foto. Y dice, ostras, los tengo. Oye, pero eso es un trabajazo, la verdad que... eso es un trabajazo. Enhorabuena a todas, ¿eh? Es un Pero, trabajazo y además es es un maravilloso. trabajo en equipo. Es un trabajo Sí, maravilloso? sí, por eso digo a todas. Estamos en el último minuto, entonces os voy a pedir un último mensaje, una última pues hay que repasar los premios, conclusión, hay que Nieves, repasar. por favor. Que es maravilloso conseguir que los agrícolas estén hablando de digitalización. Yo no digo nada más, que Regina me corrige todo el rato. Es que me está viendo tan seria que me he puesto nerviosa. Es súper agradable. Tengo un minuto para el final, ¿eh? Que sepan hablar de Big Data, que entiendan lo que es geolocalización y que hablen de satélites. Sí, se ha entendido. Una conclusión para hoy, por favor. Bueno, yo te voy a nombrar 2 premiados y Regina te nombra otros 2 en mis minutos. Vale, pues tenemos a Andrés Pedreño como persona relevante, un referente del sector que siempre ha luchado. Los mencionamos porque no Sí, nos da tiempo vale. más. Y Aguas de Alicante, como empresa transformadora de procesos. Que también ha contribuido mucho. Exacto. Regina. Y luego tuvimos dentro de las industrias que cumplían las ODS a un referente de economía circular, Grupo Sanchis. Y teníamos también, bueno, como empresa digital en cuanto a proyecto general, a Celeros, el proyecto Hyperloop, que lo conocemos todos como un referente valenciano de innovación. Pues muchísimas gracias, quedan mencionados. Hablaremos otro día más largo y tendido, porque desde luego es interesantísimo y que nos enteremos todos y ponerlo a disposición del público, porque son cosas, pues eso, ¿no? Novedosas, innovadoras, que contribuyen mucho a nuestra economía, al progreso y que se están haciendo aquí, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Nieves Gallego, Angélica Gómez, Regina Monsalves, un buen elenco. Hoy nos ha traído Enric Montesa. Muchas gracias, Enric. A vosotros. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Llegamos al final en estos últimos segundos. Si se han perdido algo, lo escuchan en nuestro podcast, que escucha muchísimo y nosotros se lo agradecemos. Mañana volvemos a su servicio, que es como trabajamos, ya lo saben, haciendo la radio de siempre a las 4 de la tarde. El equipo que hace posible La Tarde con Marina, Rafa Alarcón, Belén Santiago, Toni Gómez, Jordi Jiménez. Hasta mañana. Hasta mañana. Y les saluda Marina García. Es un placer trabajar para ustedes. Hasta mañana. Adiós.